Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar un tiempo, ¿verdad? A que pues empiecen a conectar algunas de las personas que pues quieran ver este tema el día de hoy. Hoy es sábado 29 de abril del 2017 y estamos siguiendo con la temática que hemos manejado anteriormente, que se refiere a lo que son los mandamientos de la ley de Dios. Mientras se van conectando algunas personas, déjenme comentarle lo que ya hemos platicado, ¿verdad? De que los mandamientos los tenemos que ver, como hemos dicho, como bendiciones, no como unas obligaciones, no como unas reglas o imposiciones presentadas por Dios para perjudicarnos o para presionarnos. No, desde luego que no. Estos mandamientos están hechos, están diseñados precisamente para que nosotros podamos alcanzar el cielo. En esta bonita noche, que esperemos que estén pasando ustedes muy bonito, ¿verdad? Al ser sábado, vamos a hacer nuestra oración. Recuerden que la oración es importantísima. La oración al Espíritu Santo que hemos realizado en todos estos temas nos permiten ponernos en comunicación con Dios y pedirle a Dios su ayuda, su protección, para que este tema nos sea útil para todos. Vamos a repetir, son tan amables cada quien ahí desde su casa, decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Agradecemos muchísimo, muchísimo a todas aquellas personas que nos ven en vivo. Ya saben que si hay alguna pregunta, ¿verdad?, que nos quieran realizar, con mucho gusto, trataremos de resolverla. Y como hemos dicho anteriormente, mi nombre es Gabriel, soy catequista de hace bastantes años, tengo mi familia, pero pues siempre me ha gustado conocer, investigar y dar a conocer el mensaje de Dios, del magisterio de la iglesia. De tal manera que hoy vamos a comenzar, como dijimos, ahora veo que ya hay varios conectados, muy buenas noches nuevamente, con lo que es el quinto mandamiento, que se refiere a no matarás. Ven qué interesante, uno puede pensar, bueno, este mandamiento, pues para analizarlo es rapidísimo, simple y sencillamente, pues con que uno no mate, pues es suficiente. Ya con eso no estoy quebrantando, si no he matado a nadie. Pero ahorita vamos a ver que salen un montón de cosas complementarias. Cuando es que se ha matado, por ejemplo, en defensa, ¿a qué se refiere eso? O, por ejemplo, en la actualidad, cuando hablamos acerca del aborto, también se menciona en este apartado del nuevo catecismo acerca de la eutanasia. O sea que lo que pudiera parecer para algunos, incluso yo lo veía hace tiempo así, pues como algo, un tema muy corto, ¿verdad? Pues simple y sencillamente con no hacer eso es suficiente, pero no, porque incluso nos dice, y lo vamos a ver al final, que cuando desprestigiamos una persona, cuando estamos haciendo que esa persona sea menospreciada, la estamos también matando en cierta forma en su espíritu, en su dignidad. Entonces vean qué interesante, o sea, va más allá del concepto básico de no matar. Bueno, pues vamos a dar comienzo a lo que es el tema y como siempre te recuerdo, si gustas tener a tu mano pues alguna hojita, alguna libreta donde anotar las citas bíblicas que vamos a ir mencionando o bien los números que corresponden al nuevo catecismo por si después quieres analizar algo al respecto. Y como ya dijimos, pues a lo mejor no daría tiempo, ¿verdad? Que tú estuvieras, perdón, escribiendo o analizando o buscando en las Sagradas Escrituras. Por eso, a final de cuentas, lo voy a mencionar yo y después tú con calma, ya más adelante podrías analizar, como dijimos varias veces, ¿verdad? Degustar, analizar ya a detalle lo que es la cita bíblica que estemos mencionando. Bueno, como siempre, todo mandamiento tiene su base bíblica y si analizamos Éxodo capítulo 20, versículo 13, repito, Éxodo en el Antiguo Testamento, lógicamente, Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice claramente, no matarás. Pero
en la actualidad, es decir, después podemos analizar en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículos del 21 y 22 dice: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Vean cómo desde aquí Jesús, en el Nuevo Testamento, cuando nos habla en los Evangelios, ya como que se forma algo más grande. No solamente matar, sino dice, todo aquel que se encolerice contra su hermano, es decir, que se moleste, que tenga un odio hacia su hermano, será reo ante el tribunal. O sea, es tanto el amor de Dios que tiene, que quiere que nosotros también nos amemos entre nosotros mismos, que amemos al prójimo. Por eso va más allá este mandamiento. Y manejando ya lo que es el nuevo catecismo, en el 2258 dice: la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida. Ojo, solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie en ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Ahora, si podemos seguir analizando en lo que son el nuevo catecismo, veremos que el respeto a la vida se ha manejado siempre en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en el 2256 dice: la Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. Bueno, aquí hago una pequeña pausa. Yo creo que pues has analizado siempre acerca de bueno, sí, nos saludan aquí, buenas noches, muy amable. Yo creo que han analizado siempre cuando vemos las noticias, ya sea en internet o ya sea en la televisión, cómo cada día más se pierde eso que se llama respeto. No solamente respeto a la vida, sino respeto en general hacia las demás personas. Cuesta mucho trabajo en la actualidad, de tal manera que se vuelve algo habitual, ¿verdad? Pues la otra vez vi en Facebook a una persona que decía: ¿de cuándo acá es habitual que en una ciudad se oiga disparos a cada rato? ¿Por qué? Porque esta persona vive en México y decía que estaba escuchando disparos afuera de su casa. O sea, las cosas negativas, las cosas que ocurren en cuanto a este mandamiento, cada día se vuelven tan comunes que llega un momento en que parece que es algo normal. Y no, debemos de analizar y debemos de pedir a Dios y tratar lo que nos corresponde hacer a nosotros para que estas cosas no sean normales, es decir, para que se vayan corrigiendo con el tiempo. De tal manera que, siguiendo analizando lo que es las Sagradas Escrituras, el Nuevo Catecismo nos dice que en el 2261 la Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. Dice: no quites la vida del inocente y del justo. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. Vean, o sea que no hay escapatoria. Por donde nosotros podamos ver, no podemos, nadie puede o nadie debe de quitarle la vida a otra persona, en cualquiera de las circunstancias. Ahora bien, alguien pudiera pensar: bueno, ¿y cuando me están atacando a mí? ¿Existe entonces la legítima defensa? Y el Nuevo Catecismo nos explica de una manera muy, muy detallada y muy clara. En el 2263 dice: la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. Y aquí se detiene más y se analiza. La legítima, dice el 2265, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, ojo, sino un deber grave para que el responsable de la vida del otro. La defensa del bien común exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen la autoridad legítima tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de armas, a los agresores de la sociedad civil confiada su responsabilidad.
¿Qué nos dice o qué nos da a entender el catecismo? Bueno, si alguien nos ataca y nosotros debemos de defendernos, perdón. Incluso hay una parte por ahí más interesante que déjenme ver si la puedo localizar para que se entienda un poquito más. Dice, si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita, ¿sí? Es decir, vamos a explicarlo para que se entienda más. Por lo que es legítima defensa, nosotros, si alguien viene y nos ataca, nos trata de matar, nosotros debemos de defender. Y por ahí no lo he localizado, pero hay una parte donde nos dice San Agustín que, bueno, nosotros tenemos que buscar esa defensa, tenemos que protegernos, pero ojo, no abusar de ella. Vamos a suponer, en un ejemplo concreto, que viene alguien y nos trata de matar. Yo me defiendo y logro zafarme, le quito el arma y tengo la posibilidad de irme. Pero no, agarro el arma y trato de matarle. Es decir, hay que defendernos, pero no vaya a ser que sea al revés y entonces nos pasemos de la defensa y caigamos en la falta. No logro encontrar esa cita, pero es muy interesante. Entonces, aquí lo voy a decir, dice, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber. ¿Sí? O sea, nos tenemos que defender. No puedo decir, me van a atacar y me van a matar y ahora mátenme, no importa. Se han dado algunas situaciones muy importantes, ¿verdad? En el caso de los mártires, sobre todo. Cuando ha habido mártires que han querido matarlos, pues algunos han ofrecido, porque han sido causa por cuestiones de fe, y han ofrecido su sangre para el Cordero. Pero cuando nos asaltan o hacen algo así, pues sin duda alguna, como nos dice el catecismo, que sí existe esa legítima defensa. Ahora bien, ¿cuándo es grave? Cuando el homicidio es voluntario. Eso es algo muy delicado. Y hago mención en una ocasión con los niños de catecismo, que ya están grandes, que les estoy dando preparación. Les decía, bueno, y si yo voy manejando y se me atraviesa un niño, y no lo alcanzo a ver, y no voy rápido, sino se me atraviesa un niño, y lo matas, ¿qué ocurre ahí? ¿Estoy cometiendo un pecado mortal? Y algunos decían, sí, es un pecado mortal, claro, ¿por qué? Porque es un mandamiento que nos dice no matarás. Sí, pero recordemos, y después lo vamos a analizar, que para un pecado sea mortal tiene que haber materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Materia grave es que haya sido algo grave, ofender con algo o no haber cumplido los mandamientos de Dios o los mandamientos de la iglesia. Ya veremos un tema aparte en cuanto a lo que es el pecado. De tal manera que en este caso, claro, si una persona atropella a un niño, en ese caso, esa persona está cometiendo un pecado grave en cuanto al pecado propiamente. Pero si no tuvo los otros dos, plena advertencia, es decir, salió de golpe, y pleno consentimiento, que no quiso, no quería matar a la persona, entonces no es un pecado mortal. Desde luego que es algo que tendrá que confesarse y tal vez incluso pues ir a las autoridades, claro, pero no sería un pecado mortal. De tal manera que ahí no es algo voluntario. Por lo tanto, Dios, que es justo, que es misericordioso, tomará en cuenta todo eso. Pero ¿qué ocurre cuando el homicidio es voluntario? Es decir, cuando con plena conciencia se realiza. La otra vez veía en internet algo muy triste que decía, cuando atropelles a alguien, mejor regresa y lo rematas. Es algo increíble que una persona haya puesto en internet y no lo puso, yo creo, vacilando, ¿verdad? Que haya puesto en internet que, pues cuando veas a alguien y lo atropellas, mejor de una vez lo matas que porque te sale más barato. Así decía esta persona. ¿Por qué? Porque si lo dejas malherido, pues vas a tener que pagar lo que es buenas noches de la Ciudad de México. Igualmente, Dios le bendiga, muy buenas noches. Entonces decíamos que si, eso decía el comentario en el Face de una persona, dice, no es que si, por ejemplo, lo atropellas y no lo matas, vas a tener que pagarle su rehabilitación, su estudio, los estudios que le hagan en aspecto médico, etcétera. En cambio, si lo matas, pues ya se murió. Si no te agarran, o si te agarran, pues nada más será lo que corresponda. Es algo muy triste porque ahí no está valorándose esta dignidad, esto que estamos mencionando precisamente en este quinto mandamiento. Es algo muy triste.
Ahora, regresando a lo que nos dice lo que es el Nuevo Catecismo, dice, el homicidio voluntario en el 2268 dice, el quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata y los que cooperan voluntariamente con él cometen un pecado que clama venganza al cielo. Puede haber gente, ¿verdad? Sabemos que a lo mejor eso hagan, ¿verdad? Maten a personas y no logran entender, tal vez no está en su conciencia. Por eso el que va a juzgar pues simplemente es Dios. Pero si está en su conciencia, si se da cuenta que está mal, pues aquí nos dice claramente el mandamiento qué es lo que corresponde. A veces nos olvidamos de que existe el infierno. A veces pensamos que no es cierto, que al momento de morir, hay algunas personas que piensan que al momento de morir, pues simplemente se acabó su existencia. Peor aún, hay gente que cree en la reencarnación, lo cual es completamente falso. Hay gente que cree en la reencarnación y dice, bueno, si en esta vida me porté mal, no importa, tienen un montón de vidas más. Y gente que cree que podemos reencarnar en animales, en fin, tantas hipótesis y tantas teorías que son solamente cosas que se imaginan las personas. Aquí tenemos un fundamento bíblico. Aquí tenemos lo que Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos ha hablado acerca de este tema. Y pasando ya a casi lo último que vamos a analizar, no sé si hasta ahorita pues hay alguna, Alejandro nos manda un saludo, hola hermano, que el Señor te bendiga también. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, ahorita vamos a entrar ya a cuestiones más actuales del mandamiento. ¿Cuáles son estas cuestiones más actuales, tristemente, del mandamiento de no matar? Pues son tres. Sobre todo, la primera, del aborto, lo que es sobre todo lo que se refiere al aborto. El aborto que es, sin duda alguna, bueno, ya dice aquí Alejandro, ya lo mencionamos. Sí, exactamente, Santo Tomás, en alguna parte decía, y de hecho el Nuevo Catecismo lo menciona, que en defensa propia, siempre y cuando no se pase del equivalente. ¿A qué se refiere esto? Ya explicamos. Si viene alguien y te ataca y tú te defiendes y sin querer en el proceso se pierde la vida de la persona, pues entonces ahí fue en defensa propia. Digamos que no fue un pecado plenamente al no ser voluntario. Pero ojo, nos advierte el Nuevo Catecismo que si nos pasamos, es decir, ya logré defenderme, a lo mejor ya me estoy escapando, pero digo, no, pues lo voy a matar por cualquier cosa, ¿qué tal si regresa? Entonces ahí habría ya un pecado. Ahora, ese tipo de cosas tan detalladas solamente podrán ser analizadas, yo creo, por Dios, claro, porque en las fracciones de segundo ante una situación así, pues tiene que ver nuestra conciencia, tiene que ver la situación del otro, tiene que ver la acción, o sea, son muchas cosas que están involucradas. Y solamente Dios, siento yo, es el que podría delimitar exactamente lo que puede pasar. Pero sí, claro, nosotros podemos defendernos. Ya dijimos también acerca de cuando es involuntario, cuando se atraviesa a alguien, estoy manejando y se atraviesa a alguien, pues bueno, no estoy cometiendo una falta como pecado mortal porque faltó fue plena materia grave, pero faltó plena advertencia y pleno consentimiento. Bueno, esperamos haberlo recalcado, aunque ya lo habíamos mencionado, con mucho gusto, Alejandro, lo repetimos. Bueno, y vamos a aterrizar ya, como dijimos, en las últimas partes acerca de lo que es este mandamiento. Tristemente, en la actualidad, pues, se maneja mucho y que forma parte de este mandamiento cuestiones como aborto, como eutanasia, cuestiones también como suicidio, ¿verdad? Y como última parte vamos a analizar cuando ofendemos a una persona, cuando la dañamos en su integridad, en el aspecto espiritual. Todo esto lo vamos a manejar ahorita ya para terminar. Bueno, vamos a tocar el primer tema de esos cuatro subtemas que estamos mencionando. Sobre el aborto, en el 2270, el Nuevo Catecismo nos dice, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida.
Esto nos lo dice en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y alguien puede decir, bueno, pues ese es el criterio de la iglesia. Dice, hoy también la indiferencia e ignorancia a los hijos les causan la muerte espiritual. Bueno, vamos a hablar un poquito al final de lo que es la muerte espiritual, ¿eh? Si me permite, Marta, vamos a manejar ahorita lo que es el aborto y al final retomo su pregunta. Muy bien, gracias, muy amable, igual bendiciones, Alejandro. Muy bien, entonces decíamos que alguien puede decir, bueno, el magisterio de la iglesia está diciendo que el aborto, pero pues es la iglesia. No, también bíblicamente nos dice lo siguiente, en Jeremías 1.5 dice, antes de haberte formado yo en el seno materno, fíjense, antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado. Vean qué fuerte, qué interesante. Antes de haberte formado yo en el seno materno te conocía. Entonces, para aquellos que dicen, no, pues lo que está en el feto, pues no es una persona humana propiamente. No, porque desde antes ya el Señor nos tiene, nos conoce, sabe quiénes somos, sabe cómo somos. Dice en otra también en el Salmo 139, en el Salmo 139, en lo que es el versículo 15, dice, y mis huesos no se te ocultaban cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. También se refiere a eso, a cuando se encontraba en lo que es el vientre. Aquí hago una pequeña pausa, porque bueno, hay situaciones que se manejan en la actualidad y que se forman como debate, ¿no? Un comentario nada más, hay un testimonio que está escrito sobre el Padre Pío, ya lo comenté en algún momento, donde, tal vez no lo sabes, pero es interesantísimo, donde el Padre Pío tenía pues el carisma, entre otros muchos carismas, de conocer los pecados de las personas, aunque éstas no se lo dijeran. Y una vez fue una señora a confesarse, y el Padre Pío nos relatan en su historia, en su biografía, que el Padre Pío le dice a la señora, ¿ya son todos sus pecados? Dice la señora, sí, padre, ya son todos los pecados. Y le dice el Padre Pío, cierre usted sus ojos, le dijo a la señora. Dígame usted qué ve. La señora cerró sus ojos y le dice al Padre Pío, estoy viendo a una persona con un hábito blanco, vestida de blanco, lo estoy viendo de espaldas y al parecer, pues no sé, parece un sacerdote o no sé. Y le dice el Padre Pío, no es solamente un sacerdote, es un papa y es su hijo que usted abortó. Son cosas que nos tienen que reflexionar, nos tienen que hacer reflexionar. Y cuando es un aborto espontáneo, es decir, que la mujer por alguna situación física, ¿verdad?, hizo el aborto, pues bueno, sin duda alguna que pues no es algo intencional, ¿no? Cuando se hace un aborto ya tramado, pues sin duda alguna que está dentro de esta falta de esto, dentro de este mandamiento. Sobre este tema podríamos hablar muchas cosas, ¿verdad? Hay gente pues que no lo entiende, que ellos quieren seguir pensando que esto no es nada malo. Solamente nos queda entonces rezar y nosotros educar a nuestros hijos para que ellos entiendan que esto no tiene no tiene que buscarle, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, es porque simple y sencillamente se equivocaron en las cuentas y quieren abortarlo, pues qué tristeza, ¿no? Lo hubieran pensado antes. Y cuando se trata de una violación, pues ciertamente es algo muy grave, es algo muy triste, difícil de poderlo realizar, pero ¿acaso algo grave puede ser solucionado con algo más grave? Eso tenemos que analizar. Pero como todo, como vuelvo a decir, ahí está lo que nos enseña Dios, lo que nos enseña el magisterio de la iglesia, pero cada uno de nosotros seremos juzgados individuales. Eso es algo bueno y, bueno, depende cómo lo veas, puede ser algo bueno, puede ser algo malo, pero más bien es algo bueno. ¿Por qué? Porque pues tendremos que dar cuentas a nosotros de Dios, de lo que hacemos, aunque somos parte de una humanidad. Por lo tanto, también estamos obligados a rezar por esta situación, a rezar por todas estas personas que viven esta situación del aborto y que en algunas ocasiones pues puede traer consecuencias muy terribles para la mujer.
tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico, lo que es el trauma posaborto, donde muchas han dado testimonio en diferentes páginas, pues ya no pueden vivir, ya no se sienten bien al recordar lo que se hizo, ¿verdad? Bueno, esto es algo que te lo dejo a tu consideración para seguirlo checando. Pero vean cómo, pues dentro de todo esto que hemos mencionado, también el Nuevo Catecismo nos habla acerca de lo que es la eutanasia. La eutanasia, que yo creo que tú sabes que se refiere a lo que le llaman actualmente el buen morir, que consiste en quitarle la vida a una persona que está sufriendo. Humanamente podríamos pensar, perdón, de que pues puede ser bueno, uno puede pensar es bueno, ¿por qué? Porque pues estaba sufriendo el pobrecito. Pero si nosotros nos apegamos a lo que Dios nos ha enseñado, es que ese sufrimiento, si se entrega a Dios, es parte de su salvación, de su purificación. Qué bonito pensar que ese sufrimiento que a lo mejor una persona tiene antes de morir, si se lo ofrece a Dios, entonces pueden ser partes de su purgatorio aquí en la tierra. ¿Sí? O sea, es increíble, pero el sufrimiento ofrecido a Dios, encontrado con Dios, es sanación para nosotros, para nuestro espíritu. Y sobre esto el Nuevo Catecismo de la Eutanasia en el 2276 dice: aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. En el 2277 dice: cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Y nos dice el Nuevo Catecismo categóricamente: es moralmente inaceptable. ¿Sí? ¿Y a quién vamos a discutir? Pues bueno, ahí no podemos discutir a nadie, sino analizar la situación. Puede ser que la persona no pueda soportar eso. Y ahí entran diferentes cosas, diferentes situaciones humanas. Pero la iglesia, Dios que sabe lo que nos conviene, nos da esa propuesta. Ofrecer el sufrimiento para gloria de Dios. Hace poco falleció un amigo mío, un hermano catequista, y el sacerdote en la homilía decía que se encontraba preparado para morir porque estaba sufriendo mucho tras muchas operaciones, y que dejaba ese sufrimiento y decía que lo ofrecía a Dios, y que ya estaba preparado para morir. ¿Qué significa esto? Que ese sufrimiento lo ofreció a Dios, pues se llevó la gran bendición de que su sufrimiento solamente le duró escasas 3 semanas, y el Señor lo llamó a su presencia. Vean qué maravilloso. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando ya no podemos hacer más, entonces en ese momento la situación se vuelve positiva para nosotros a futuro. Interesantísimo. Difícil de poderlo entender, pero a la luz del Espíritu, a la luz de lo que Dios nos explica, se hace un poco más sencillo poder entender cómo el sufrimiento puede ser redentor, cómo el sufrimiento puede ser ofrecido para otras personas, ofrecido porque a lo mejor yo lo ofrezco por los que sufren más, o lo ofrezco por mi familia, o lo ofrezco por los demás, y se lo entrego a Dios para que Él haga de mi vida lo que Él quiera. Cosa difícil de entender para quien no tiene fe, cosa que se puede ser muy fácil de entender si tú tienes fe, si tú crees en lo que Dios y el magisterio nos explican. Y para ir terminando, vamos a analizar el punto del suicidio y el punto por ahí que nos mencionaron del aspecto espiritual. En cuanto al suicidio, dice: cada cual es responsable de su vida delante de Dios, nos dice el Nuevo Catecismo en el 2280, que se le ha dado. Él sigue siendo su soberano dueño. Nosotros estamos obligados a recibirla con gratitud y conservarla para su honor y para la salvación de nuestras almas. Bueno, para hacer un poco resumido, aquí más adelante nos menciona que, bueno, cuando hay factores psicológicos
cuando hay factores de depresión, de preocupación. Entonces ahí digamos que interviene nuevamente lo que es la misericordia de Dios. En cambio, cuando existe plenitud o cuando existe algo de lucidez y te das cuenta que no es correcto quitarte la vida y lo realizas, pues digamos que nos podemos enfrentar a que esa persona se va al infierno. Pero ojo, vuelvo a decir, el último que tiene la palabra es precisamente Dios. Y si en el momento exacto en que se estaba quitando la vida, justo cuando sintió que se estaba desprendiendo su alma y que estaba llegando al Creador, en el fondo de su corazón se arrepintió de lo que hizo, ¿acaso Dios no puede perdonarlo? Por eso, situaciones así que están al límite entre la vida y la muerte, solamente podemos dejar a su misericordia, la situación que se haya pasado. Y como último punto, que está relacionado con lo que nos preguntaban hace un momento, dice el respeto de la dignidad de las personas, dice el respeto del alma del prójimo, y se refiere al escándalo. En el 2288 nos dice, el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Es que el que escandaliza se convierte en un tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. Es lo que nos decía aquí esta persona, así, ok, Marta, nos decía hoy también la indiferencia e ignorancia de los hijos les causan la muerte espiritual. Bueno, aquí nos menciona de la dignidad de las personas. Nosotros, yo, ustedes, cada uno de los que están escuchando este tema en vivo, lo escucharán después, tenemos una dignidad. Ante los ojos de Dios, soy exactamente igual que tú y tú exactamente igual que yo. Es decir, somos hijos de Dios, somos criaturas. Y no porque una persona tenga más dinero, tenga más conocimientos o tenga más de algo, va a tener entonces más dignidad que otras personas. De tal manera que el escándalo, es decir, estar injuriando a una persona, levantarle falsos, lo puede traer hacia una muerte espiritual. En el 2285, para que se entienda un poquito más, dice, el escándalo adquiere una grave particularidad según la autoridad de quienes lo causan o lo debilitan, de quienes los padecen. Inspiró nuestro Señor esta maldición. Al que escandalice, está en Mateo 18:6, al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que muevan los asnos y les hundan en lo profundo del mar. Es decir, a una persona que escandalice, una persona que haga que pierda su dignidad, que nosotros vayamos, por ejemplo, a hacer un escándalo, levantarle falsos, hacerle todo ese tipo de cosas, lo estamos perjudicando en su dignidad. También lo estamos matando en cierta forma, en el aspecto espiritual. Dice también, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Vean cómo va más allá, ¿verdad? Este mandamiento que pensábamos que solamente se refería a haber matado a una persona de manera voluntaria, tiene muchas cosas que te invito a complementar, ¿verdad? Porque pues hay más que está dentro del nuevo catecismo que no se ha mencionado aquí. Pero esto solamente es para que tengamos una idea de lo que se refiere a este mandamiento. Ya para terminar, en el 2301 nos dice, la autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. ¿Qué significa esto? Que después de morir, pues la iglesia sí, desde luego, acepta que se haga la donación de órganos. Y dice puede ser meritorio, ¿por qué? Porque ese órgano que a ti ya no te sirve, si está en buenas condiciones, pues le puede dar vida a otras personas. La iglesia acepta eso. Y también nos dice, la iglesia permite la incineración, cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en la actualidad se acostumbra incinerar el cuerpo de las personas que mueren, lo cual, pues bueno, pudiera ser que para alguna cuestión particular yo preferiría no la incineración. Sin embargo, la iglesia, que es muy sabia, dice sí se puede incinerar,
nada más que no sea causa de que uno piense que se cuestione la fe en la resurrección. Es decir, si yo, por ejemplo, me voy a incinerar, digo, me van a incinerar, por favor, cuando muera, porque no creo en la resurrección, así que, y van a tirar mis cenizas al mar, y no, creo que es de algo juicio, es de algo juicio razonable, que se incineren y, como se hace siempre, se pongan en un nicho, en una iglesia, ¿verdad? Se pongan en algún lugar, en alguna iglesia. Y algo recomendable cuando hablamos de esto, pues es que al momento de morir lo conveniente es hacer una misa de cuerpo presente, ¿verdad? Si hay la posibilidad, si no fue que ha sido por un accidente y, por ejemplo, Dios no le quiera que haya quedado destruido el cuerpo, lo más adecuado es llevar el cuerpo a lo que es una misa como se conoce propiamente, misa de cuerpo presente, para que así, pues ahí se hagan las exequias que corresponden ya a lo que es el proceso para defunción. Bueno, pues esto de lo que acabamos de mencionar, esperamos que les haya sido útil, ¿verdad? Que nos haya sido de nuestro agrado. Te pedimos entonces que si te gustó, si fueras tan amable de compartirlo a otras personas. Recuerden que lo que es este video, pues posteriormente lo dejamos ahí en lo que es el Face, también en youtube.com/supercatólico. Y pues hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el día de mañana, que es el Día del Niño, pero bueno, creo que no nos va a dar tiempo. Mañana vamos a manejar un poquito distinto por ser domingo. Vamos a dejar pendiente, gracias por compartir tu enseñanza, así comprendo mejor, pues explica sencillamente. Dios te bendiga y a todos tus compañeros. Gracias, muy amable, que el Señor le bendiga también a usted y que esta noche pues sea de bendición para todos. Ahorita vamos a reflexionar qué podemos hacer esta noche para hacerla distinta, ¿verdad? Bueno, decíamos que mañana voy a hablar acerca de lo que son los milagros eucarísticos. Como es domingo, vamos a manejar, a dejar pendiente lo que es el siguiente mandamiento para el lunes, si Dios quiere. Bueno, vamos a terminar como hacemos siempre, pues dejando una tarea. ¿Qué tarea quieres manejar el día de hoy? Bueno, si hablamos acerca del mandamiento de no matar, creo que una tarea fundamental el día de hoy es orar, rezar a Dios por la humanidad, por nuestra familia, por nuestros hijos, pero sobre todo rezar para pedirle a Dios que ayude a la humanidad a ver aquellas cosas que son causa de alarma en este quinto mandamiento, como vimos, aborto, eutanasia, y que pues no sea por imposición, sino que sea por amor, que la gente se dé cuenta que el amor es el único medio o es lo único que nos puede servir para poder ser felices en este mundo. El amor es lo único que al final podremos presentar a Dios. Seremos juzgados, dice la palabra, y Santa Teresa de la Santa, me parece que la Madre Teresa de Calcuta, sí, exacto, la Madre de Teresa de Calcuta decía, seremos juzgados en el amor. Igual en las Sagradas Escrituras hay una sección donde dice de eso. Entonces, la tarea cualquiera, que reces, que hoy antes de dormir, dediques aunque sea 5 minutos a meditar y a pedirle a Dios por que este mandamiento sea respetado, pero por amor. Que el Señor te bendiga y nos vemos el día de mañana. Esperamos que te haya sido de tu agrado y, como te dije, que lo compartas para que así sea ayuda también y bendición para otras personas. Que pases muy buenas noches, que el Señor te bendiga y ánimo, que Cristo está vivo y ¿sabes qué? Te ama muchísimo, porque dio hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Hasta luego.